Ahora sí, voy a comenzar, hermanos, una serie de 4 estudios. Por el momento vamos a dejar Hebreos. Recuerden que nos quedamos en el capítulo 7, pero vamos a regresar a Hebreos. Y en esta tarde, a partir de este domingo, quiero hablar sobre este tema: gracia para tu matrimonio. Gracia para tu matrimonio. ¿Por qué aprovecho o por qué quiero hablar de estos temas? Bueno, porque creo que la cultura a veces nos hace daño, ¿no? Y sobre todo en este mes, el mes de febrero, que es el mes del amor y la amistad, conforme van pasando las generaciones, también se va cambiando la manera de pensar sobre el amor y la amistad, qué es lo que significa o cómo lo vive la cultura. Ahora la cultura predominante es que el amor y la amistad tienen que ver más con sexo sin compromiso o sin restricciones. Así que nosotros somos una contracultura. Tenemos que aprender a la luz de la palabra de Dios lo que implica esto. Y para esto, hermanos, quiero que vayamos a Génesis capítulo 2, versículo 25. Génesis capítulo 2, versículo 25. Es un texto breve, es una declaración breve, pero que forma parte de una historia que Moisés viene contando, viene narrando sobre la institución y sobre la creación del primer matrimonio. El verso 25 dice de la siguiente manera: el hombre y su mujer estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Es una declaración corta, pero bastante interesante. El hombre y su mujer estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Recuerda el tema: gracia para tu matrimonio. Y quiero comenzar hablando de cómo se pierde la gracia. Cuando leemos el verso 25, nos damos cuenta que hay algo en esta relación que es bastante interesante. Cuando Dios lleva a Eva delante de Adán, Él hace una expresión de aceptación, de amor incondicional. Esta es ahora carne de mi carne y hueso de mi hueso. Es una aceptación absoluta, total, de Adán hacia Eva. Pero note, cuando llegamos al capítulo 3, en el verso 11, capítulo 3, verso 11, ahora encontramos esta declaración: ¿quién te dijo que tú estás desnudo? En el verso 10 tenemos la respuesta de Adán. Y contestó: escuché tu voz en el huerto y tuve miedo, porque yo estoy desnudo y me escondí. El verso 25 dice que Adán y Eva estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Pero para el capítulo 3, versículo 10, Adán tiene ya vergüenza de su desnudez. Algo cambió en este matrimonio, donde en primer lugar nos damos cuenta que Adán se sintió satisfecho, complacido, contento con la mujer que Dios había creado para él. No sintió vergüenza, no sintió frustración, no tuvo miedo al estar delante de Eva, pero algo cambia, algo se transforma en la manera de pensar o en la forma de ver de Adán y Eva, porque los que antes no habían tenido ningún tipo de vergüenza de estar uno frente al otro, ahora se sienten avergonzados, se sonrojan, se sienten humillados el uno delante del otro y tienden a esconderse. ¿Qué es lo que cambia? No pudo haber un cambio físico. No hubo un cambio físico ni en el cuerpo de Adán ni en el cuerpo de Eva. Tampoco pudieron haber perdido algo, porque dice Moisés que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Entonces, ¿qué cambió en ellos? ¿Qué cambió? Esta experiencia, hermanos, es constante y común en todos los matrimonios. Cuando dos personas se casan con expectativas, emocionados, contentos, son el uno para el otro, y sin duda alguna el matrimonio va a ser felices para siempre. Pero algo sucede en el proceso de la convivencia, en los meses y en los años de convivencia. De repente esas personas que creían ser el uno para el otro comienzan a cuestionarse si realmente son el uno para el otro. Y comienzan a sentir indiferencia, miedo, vergüenza. Comienzan a avergonzarse tanto de sus propias personas como de su cónyuge.
Pero ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia? En el caso de Adán y Eva, la Biblia no dice que haya habido un cambio físico en el cuerpo, que al comer el cuerpo, que al comer del fruto que Dios les había dicho no comerán, de repente tuvieron una transformación inmediata, a lo mejor subieron de peso o no sé, y se sintieron avergonzados. No dice nada eso el texto. No hubo ningún cambio físico, pero sí la manera en que se percibieron el uno al otro. Por eso, el primer punto que quiero tratar con ustedes es la pérdida de la gracia. Cuando en nuestros matrimonios comenzamos a tener conflictos, comenzamos a tener problemas, no es que esencialmente haya un cambio en la persona, en tu cónyuge. Es decir, no es que hubo una transformación de lo que él o de lo que ella era. No. Pero sí hay una transformación de la manera en que nos percibimos, en que yo veo a mi esposa y en la manera en que mi esposa me ve a mí, va a determinar la manera en que nos vamos a relacionar. Va a cambiar la forma en que nos relacionamos. Lo que sucede en el caso de la historia de este primer matrimonio es interesante, les repito, porque esto dice en el verso 25, solo para mantenerlo fresco en su mente, ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Estaban en una condición similar, en una condición igual. Los dos estaban con la misma constitución, con la misma vulnerabilidad, pero el estar vulnerables el uno frente al otro no fue causa de miedo, de temor, ni de vergüenza. Fue que sucedió un cambio dramático en ellos. Y sabe que en el libro del profeta Ezequiel, cuando leemos acerca de la caída de Adán, que se nos narra ahí, contándonos la historia del rey de Tiro, usted va a encontrar que la razón por la que Adán y Eva cambiaron su manera de pensar respecto del uno hacia el otro fue esencialmente porque ellos comenzaron a verse de manera diferente, de manera distinta, ¿sí? En otras palabras, antes de la caída, Adán veía a Eva igual a él, desde luego, en la diferencia de ser hombre y mujer. Pero me refiero a que ella era tan humana como él lo era. Ella es carne de mi carne. Es tan humana como yo lo soy. Es hueso de mi hueso. Es tan humana como yo lo soy, tanto en lo externo como en lo interno. Es vulnerable como yo soy vulnerable. Tiene virtudes como yo tengo virtudes. Es igual a mí. Pero les repito, hay una transformación en la manera de percibirse. En el libro del profeta Ezequiel, cuando leemos la narración en esta forma poética de la caída de Adán, en esta endecha que se dice sobre el rey de Tiro, encontramos esta lamentación, Ezequiel capítulo 28. Versículo 15, recuerde, este texto no está hablando de Satanás como algunos piensan, porque el protector del huerto del Edén no fue Lucifer, era Adán. A Adán se le encomendó la tarea de proteger el Edén, así que este es una endecha, es un lamento sobre Adán. Estoy en Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos, hasta el día que fuiste creado, desde el día, que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Ahora, note esto porque esto es interesante. La gracia se pierde en el matrimonio y para que usted me entienda, en mi caso como esposo, comienzo a sentir insatisfacción hacia mi esposa o al revés, ella puede sentirse insatisfecha respecto a mí, no por un cambio esencialmente en mi persona o en la persona de ella, sino porque hay una manera de pensar diferente en mí. Note lo que está diciendo el texto. Hasta que se halló en ti maldad. No fue un cambio físico, sino esencialmente un cambio en su manera de ser, en su
pensamiento, hasta que se halló en ti maldad. Note el texto, hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidades y pecaste. En otras palabras, cuando el matrimonio carece de gracia es porque en el corazón de uno de los dos cónyuges o de ambos, el pecado está dominando la manera en que te ves a ti y en que ves a tu cónyuge. Esto es lo que esencialmente impide que haya gracia en el matrimonio. Y esto es aplicado al matrimonio, pero esto también es una realidad en cualquier relación. Amistades que se rompen, familias que se distancian, y no es porque hayan cambiado, sino porque el pecado está dominando la manera de pensar de los que están dentro de esa relación. Y ahora, fíjese, el pecado distorsiona la manera en que te ves y la manera en que ves en el matrimonio a tu esposo, a tu esposa, a tu hermano en la familia o a tu hermana, a tu amigo o a tu amiga. Hay una distorsión. El orgullo hace que perdamos la capacidad de ver con claridad a la persona que tenemos a nuestro lado, esposo, esposa, hijos, familiares, amigos o hermanos en Cristo. Básicamente el orgullo se va a expresar en dos maneras distorsionadas de pensar. Merezco esto, es decir, estoy teniendo un pensamiento superior de mí mismo al que debo tener. O no lo merezco, que es parte de lo mismo. Por ejemplo, no merezco tener esta clase de vida. Eso sobre la base de mi orgullo. Merezco más que esta clase de vida. Yo me merezco más que esto que estoy viviendo. Y eso puedes aplicarlo al matrimonio, a la familia, al trabajo. Merezco un mejor trabajo del que tengo. No sé para qué tanto estudié, me maté, invertí. Merezco más de lo que tengo. Merezco una mejor esposa de la que tengo. Y generalmente, o merezco un mejor esposo del que tengo. O no merezco que mi amigo o mi amiga me trate de esta manera. El orgullo va a hacer que tú distorsiones la manera en que te percibes y la manera en que estás percibiendo a otra persona. En este caso, aplicado al matrimonio, la manera en que estás percibiendo a tu esposo o a tu esposa. Note cómo esto que está diciendo aquí el libro del profeta Ezequiel sobre Adán se ve reflejado en las palabras del mismo Adán. Adán cambió su manera de pensar. De ella es carne de mi carne y hueso de mi hueso. Ella es igual que yo. Ella es un ser humano como yo, a la mujer que tú me diste. Yo no merecía esta clase de mujer que me llevó a este fracaso. El orgullo entonces es una distorsión de tu manera de pensar. Piensas que mereces más de lo que tienes o que no mereces lo que estás sufriendo y justificas tu actitud. Esa es la segunda característica del orgullo. Es la justificación. En la justificación generalmente te vas a victimizar. Estás justificando lo mal que te sientes. Tú comienzas a victimizarte. Todos viven mejor de lo que yo vivo, todos tienen un mejor matrimonio del que yo tengo, todos tienen una mejor familia de la que yo tengo, la vida de los demás es más fácil que mi propia vida, otros no están sufriendo como yo estoy sufriendo, a mí no me entienden porque no están pasando lo que yo estoy pasando. Puede ser físico, emocional, económico. Cuando tú estás en una actitud de orgullo, nadie te entiende. Nadie te entiende. Nadie ha pasado por la crisis económica que tú has pasado. Nadie ha pasado por los problemas de familia que tú has pasado. Nadie ha sufrido emocionalmente como tú has sufrido. Todo el mundo vive mejor de lo que tú vives. Te victimizas y comienzas a justificarte, comienzas a justificar tus actitudes. Estás entonces haciendo de ti o estás endiosándote. Finalmente eso es el orgullo. Pensar de ti más de lo que realmente eres, que tú y yo somos simples seres humanos. Ahí está la pérdida de la gracia. Cuando la gracia se pierde en cualquier relación, en el trato con tus hijos, aunque ahora estoy hablando del matrimonio,
Pero cuando la gracia se pierde en una relación, cuando tú comienzas a sobreestimar tu persona, te sobrevaloras, te comienzas a elevar y entonces, repito, comienza esa búsqueda o esa expresión de la insatisfacción, no merezco esto, y comienza la justificación, la victimización. Es este tipo de actitudes, es este tipo de acciones lo que impide que la gracia fluya en cualquier relación. Cuando Adán y Eva pecan, el texto no dice qué sucede en ellos. No nos platica, no nos habla Moisés de qué es lo que sucede en ellos, pero basta ver su actitud. Ambos se esconden el uno del otro. Hay insatisfacción, hay falta de aceptación, es decir, no hay amor, no hay gracia, no hay perdón, no hay misericordia, y hay una justificación. Creo que ahí surgió esta frase que hoy es muy común: mejor es vivir solo que mal acompañado. Creo que Adán la inventó. Es mejor vivir solo que mal acompañado. Y se ha vuelto la frase de los solteros, ¿no es cierto? Es mejor estar solo que mal acompañado. Bien, ahora, ¿está usted tratando de ver cómo es su actitud en una relación, en un matrimonio? Ahora, déjeme decirle esto: esta es una realidad de todos los matrimonios, es una realidad de todos los matrimonios. Todos los matrimonios tenemos o corremos el peligro de abandonar la gracia, y como escribe, si no me equivoco, Henry Cloud en uno de sus libros, cuando hay insatisfacción en tu corazón, comienzas a fantasear. Puede ser, si eres hombre o si eres mujer, a lo mejor en el trabajo tienes una compañera o compañero de trabajo que de repente platican de algunas cosas y tú comienzas a pensar: si mi esposa me oyera como ella me escucha, o si él me pusiera un poco de atención como mi compañero de trabajo me pone atención. La fantasía, este tipo de fantasías, es precisamente una expresión de nuestro orgullo. Con eso estás diciendo: yo merezco una persona, un esposo, una esposa mejor que el que tengo, en el caso de las mujeres, que la que tengo en el caso de los hombres. Comienza una fantasía. Comienzan a pensar que su vida sería mejor si estuvieran en otra relación. Y obviamente, esta es una distorsión de la realidad. ¿Por qué? Porque con el compañero o compañera de trabajo apenas se conviven unas cuantas horas, mientras que en el matrimonio convives todo el día. ¿Sí? Y le repito, no es que las personas cambien. Sí, vamos cambiando, vamos mejorando, vamos empeorando, pero sobre la base de lo que ya somos. Pero no es que tú cambies de la noche a la mañana, es que comenzamos a conocernos mejor. Y somos incapaces de aceptar la humanidad del cónyuge. Somos incapaces de aceptar que él o que ella es tan humano como tú lo eres. Le repito, cuando Adán ve a Eva y expresa esta alabanza: ella es carne de mi carne y hueso de mi hueso, hay una completa aceptación. Ella es tan humana como yo lo soy. Ahora, yo quiero que haga usted este ejercicio que es muy sencillo. Piense usted en su cónyuge, en su esposo o en su esposa. ¿Qué es lo primero que le viene a la mente? No se lo diga a nadie, no se lo diga al hermano o hermana que está a su lado. Pero honestamente, ¿qué es lo primero que surge? ¿Insatisfacción? Lo primero que usted hablaría con un familiar, con un amigo, es una queja de él, de ella. Lo primero que usted diría es algo malo de la otra persona. Si es así, le repito, el asunto no solamente está en la otra persona. Quizá debemos comenzar observando qué hay en nuestro corazón.
¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Tal vez hemos permitido que el orgullo domine nuestra relación. Tal vez hemos permitido que el orgullo determine esa relación en ese pensamiento. Yo merezco a alguien mejor que tú. Merezco a alguien mejor que tú. Y puede ser, la persona que está insatisfecha puede traer muchos aspectos a su mente. Pueden ser físicos, alguien más joven, más, en el caso de los hombres, más guapa, más joven, emocionalmente que me entienda, que me escuche. En el caso de las mujeres también, dependiendo de la idealización que tú tengas, o sea, de lo que has fantaseado en tu mente. ¿Sí me está entendiendo? De lo que tú has fantaseado en tu mente vas a hacer la imagen de lo que tú crees que mereces, que necesitas. Y esa es, le repito, si vamos a hallar la gracia para nuestro matrimonio, primero debemos entender dónde se perdió esa gracia. Y lo primero que usted tiene que entender, que esa gracia se perdió no cuando subimos kilos o los bajamos o cambiamos físicamente o perdimos alguna oportunidad o no sé, hicimos algún mal negocio. Esa gracia se perdió cuando se halló orgullo en tu corazón. Ahora, probablemente usted esté pensando, eso está bien que lo escuche mi esposa, o eso está bien que lo escuche mi esposa. Eso es lo que él necesita oír. Eso es lo que ella necesita escuchar. Bien, creo que ahí usted tiene una expresión o una manifestación del orgullo. Porque es ella la que tiene que cambiar, o es él el que tiene que cambiar. Usted está expresando su orgullo. Mire cómo Dios trata el problema. Llega el Señor a ese matrimonio y entra a la casa, al lugar donde Adán y Eva estaban, y no encuentra a nadie, absolutamente a nadie. Adán comienza a llamar el Señor al primer hombre. Adán, ¿dónde estás? Y después de tanto llamar y llamar y llamar, Adán contesta: oí tu voz y me escondí porque tuve miedo, sentí vergüenza de lo que soy. Ahí está algo que es importantísimo, hermano. Hay algo que nos ayuda a entender la naturaleza humana. La vergüenza nos aleja de las relaciones. La vergüenza nos hace distantes. Esto puede suceder en el matrimonio, en padres con hijos, entre hermanos, en las familias. La vergüenza hace que las relaciones se rompan, que haya distancia entre unos y otros. Adán se aleja de Dios, pero también se aleja de Eva. Cada quien se aparta, cada quien trata de olvidar lo que ha sucedido y se ocupan los dos en cosas distintas, alejándose completamente. Y esto ha sido la dinámica del ser humano cada vez que tiene problemas. Note usted, tiene usted un problema con un hijo, se distancia. El hijo se sienta acá, el papá se sienta allá. No quieren hablar, no quieren verse. Tiene usted problema con un hermano en Cristo, se distancia. No quiero verte, te veo, te corto la vuelta. Tiene usted problema con el esposo, no quiero verte. El problema no es la otra persona, el problema, me refiero, sí ambos tenían culpa, pero lo que intento decirle no es el 100% responsabilidad de una sola persona. Ambos tienen que afrontar la responsabilidad. Adán no quería ver a Eva porque no quería aceptar su responsabilidad. Incluso cuando habla con el Señor dice, la mujer me dio y yo comí. Dime qué opción tenía. Ella me dio y yo comí. Él se está victimizando, no está aceptando su responsabilidad. Y eso aplíquelo a diferentes relaciones. Es que ella, es que él, es que mis hijos, y constantemente, y cómo quieren que yo actúe con los hijos que tengo, con los problemas que tengo, con las luchas que tengo, con el marido que tengo, con la mujer que tengo, con los hermanos que tengo. Todo es culpa de otros, menos de la persona que se encuentra involucrada en el problema. Ella me dio y yo comí. Ahora, Adán tenía mucho resentimiento con su esposa. Tenía mucho resentimiento, pero también él tenía vergüenza.
sentía culpabilidad, porque él era también culpable de la situación. Pero él se aleja de su esposa y la esposa se aleja de él. Los dos se esconden uno del otro. Los dos se esconden uno del otro. Es curioso, en el texto hebreo, cuando dice que cosieron delantales, es curioso porque la palabra que se utiliza para coser delantales, según algunos eruditos en el texto hebreo, dice que lleva la idea de ponerse a trabajar en coser delantales. Es como si la idea fuera, trataron de hacer algo para olvidarse de lo que había pasado. Trataron de ocuparse en algo para olvidarse de lo que había pasado. ¿Verdad que así solemos resolver los problemas? Vamos a tratar de olvidarnos del problema. Vamos a hacer algo para olvidarnos del problema. Pero usted sabe que esa no es la solución. Si es un matrimonio, a lo mejor decimos, pues vámonos de vacaciones y ojalá en las vacaciones se nos olvide el problema. O vamos a hacer algo para olvidarnos de esta situación. Nos ocupamos en un trabajo en lugar de ocuparnos en el problema. ¿Sí? Ahí está, creo que la expresión puede ser diferente, pero la dinámica siempre es la misma. Siempre es la misma. Siempre que tenemos un problema y no sabemos cómo enfrentarlo, generalmente vamos a tratar de salir de ese problema haciendo algo, ocupándonos en algo. Mire, a mí me parece sorprendente esta dinámica y la he visto en muchos casos. He visto matrimonios de mucho tiempo que terminan separados, y una de las características que he notado es que cuando hay esa separación, la esposa dramáticamente cambia. Comienza a estudiar una carrera, o si tiene, se vuelve a meter para actualizarse, se busca un trabajo, ahora se arregla como nunca se arreglaba en el matrimonio. ¿Qué es lo que está tratando de hacer? Y no estoy juzgando a las mujeres, porque los esposos también tienen su dinámica. Pero ¿qué es lo que está tratando de hacer la mujer? Coser delantales. Y lo mismo el hombre. El hombre se va a encerrar en su trabajo, lo que haga se va a meter en el trabajo, va a tratar de salir adelante, se va a buscar una mujer más bonita para que la otra vea que él sí pudo, y en lugar de resolver los problemas, nos ponemos a coser delantales, a tratar de olvidar la situación, a tratar de olvidar el problema. Así estaba inmerso en esta dinámica, en esta situación tan imagínense lo incómodo que fue para este matrimonio, que no habían sentido esa incomodidad. Ahora está en ese lugar tan pequeño, juntos. No sabían qué hacer. No había consejeros matrimoniales, no había, ni siquiera Adán tenía amigos para irse con los amigos. Tuvo que quedarse ahí se tuvo que quedar. Pero mire qué es lo que Dios hace, y creo que esta es la gracia que nosotros podemos encontrar. En el capítulo 3 encontramos este relato, esta historia. Ahora mire, antes de que veamos la actitud de Dios, yo quiero decirle algo a ustedes, hermanos. Si cuando tenemos un problema en el matrimonio somos incapaces de hablarlo y le damos la vuelta, buscamos hacer cualquier cosa y esperando que se resuelva, esta es una señal de inmadurez. Y tenemos que hacer algo para salir de esa inmadurez. Ningún problema se va a resolver sin que busquemos resolverlo. Ningún problema. Es mentira que el tiempo lo cura todo. No es cierto. Si usted es diabético y por accidente se corta un dedo, deje que el tiempo lo cure. ¿Se le va a curar esa herida? No. Usted sabe lo que puede pasar. Entonces, no crea usted que el tiempo cura todo. Si no hacemos algo para salir de ese estado de inmadurez, lo que sucede es que se acumulan muchos problemas, y luego la separación, a veces en los matrimonios, no solamente física, sino emocional, es ya casi una consecuencia o el resultado de haber dejado
días, semanas, años sin hablar de asuntos que han lastimado, que han herido y que por la inmadurez se ha sido incapaz de sentarse y hablar abiertamente lo que está pasando en el corazón uno y del otro. ¿Qué es lo que hace el Señor? Adán y Eva no quieren hablar de esto. No quieren hablar, se esconden. Vamos a hablar del asunto. Si en lugar de Dios hubiera sido un pastor, le hubieran dicho al pastor, pastor, mira, ahorita estoy muy ocupado con esto del jardín, ya sabes que Dios me encomendó cultivar y estoy muy ocupado con lo del jardín. ¿Qué te parece si lo dejamos para la otra semana? La otra semana nos vemos y platicamos. Y Eva con lo mismo, pues ahora, pastor, voy a hablar con mi esposo y nos ponemos de acuerdo para ver cuándo hablamos con usted. Ellos no querían hablar con Dios. Si eso sucede, cuando tenemos un problema no queremos hablar con él. Por lo menos con nadie que nos ayude. A lo mejor vamos a hablar con alguien que le vamos a echar tierra a la otra persona. Y aquí le voy a dar un consejo. Cuando usted le hablen de otra persona, vaya y asegúrese con la otra persona que es cierto. Jamás diga, ay, pues yo no me lo imaginaba, que fulano de tal fuera así. Vaya y hable con la otra persona y cerciórese que lo que la persona le está diciendo es cierto, porque generalmente cuando hay algo en tu corazón, vas a hablar mal de la otra persona porque quieres sacar tu frustración. Porque quieres sacar tu enojo, tu disgusto, tu frustración. Entonces, si usted está metido en el asunto de la consejería y van y le dicen, pues fíjese que yo fui y hablé con el pastor y el pastor ni me hizo caso, antes de decir, pues yo pensé que el pastor sí hacía caso, y dice, vaya y hable con el pastor y diga, ¿sabe que hay este problema? Y me dijeron que usted no quiere atender. Vaya directamente y hable. Adán y Eva no querían hablar. No querían hablar de la situación. Y lo que hace Dios es obligarlos a hablar de la situación. Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Le está exigiendo, desde luego hay gracia y amor, hay ternura, pero le está exigiendo hablar. ¿Dónde estás? Y lo primero que vemos es una excusa de parte de Adán. Ya la vimos. Oí tu voz y tuve miedo y me escondí. Y mire lo que dice el texto. Génesis capítulo 3, versículo 12, y dijo el hombre, la mujer que pusiste conmigo, no mi esposa, esta mujer que me pusiste aquí al lado, ella me dio del árbol y yo comí. Y dijo, versículo 13, y el Señor le dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? También hay responsabilidad. Note que no se está negando la responsabilidad. En una sociedad, hermanos, creo que aquí hay algo también que podemos aprender. En una sociedad que no toma en cuenta, Dios, por ejemplo, en nuestra sociedad, todos los males de la mujer son responsabilidad ¿de quién? Del hombre. En esta sociedad no cristiana, todos los males de la mujer son responsabilidad del hombre. Estoy así por causa de un hombre. Estoy así por causa de un hombre. Eso no. El hombre y la mujer comparten responsabilidad delante de Dios. Note usted eso. Si Dios tuviera el pensamiento que tiene nuestra sociedad, donde todo es culpa de los hombres, y no quiero mencionar asuntos específicos porque esto de la ideología de género y del feminismo es toda una revolución. Pero lo que usted ve en la Biblia es que Dios responsabiliza tanto a Adán como a Eva de la situación. Y a Eva le pregunta directamente el Señor, ¿qué es esto que has hecho? Y con eso está afirmando la responsabilidad de la situación que se estaba viviendo en el matrimonio, de la responsabilidad de Eva. Ella era responsable del problema, lo mismo que Adán. Lo mismo que Adán. Adán se quiso victimizar, pero Dios no lo va a permitir porque le impone una disciplina, le impone un castigo, y a Eva la trata con la misma dignidad y con la misma responsabilidad. Le dice, ¿qué es esto que has hecho? Esto no se admite en nuestra sociedad. La mujer nunca es responsable de lo que le pasa. Jamás es responsable de lo que le sucede. Sobre todo porque tenemos una sociedad que en cierto sentido diviniza a la mujer. La mujer es la patrona de México, la mujer es
la razón por la que el hombre puede ser el más feliz o el más desdichado. En una sociedad que diviniza a la mujer, pues obviamente la mujer no tiene responsabilidad de nada. Pero desde el punto de vista cristiano, el hombre y la mujer son igualmente responsables de lo que sucede en la familia, en el hogar y en la sociedad. Ahora, note lo que el Señor dice en el versículo 16. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores, con dolor darás a luz a tus hijos. Y observa esta parte: y tu deseo ardiente será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. ¿Sabe qué era lo más fácil y quizá la solución más lógica y mejor para Adán y Eva? Separación. Ya no se pueden ver, sepárense. Pero ¿sabe qué es lo que hace Dios? En medio de ese desorden en el que Adán y Eva habían caído, Él les da gracia. A pesar de que ahora están llenos de vergüenza y llenos de culpa, le dice a la mujer: tú seguirás amando a tu esposo, tú seguirás deseando su compañía. Y le dice al hombre: y tú seguirás siendo la cabeza de este hogar. Eso es gracia. Eso es gracia. Que a pesar de que nuestros matrimonios a veces no son lo que deben ser, y eso, hermanos, como consejero lo he visto en muchas ocasiones, mujeres que están desilusionadas de sus esposos, que están cansadas tal vez de alguna actitud, de algún vicio, de alguna indiferencia, y a pesar de todo eso, ellas siguen sintiendo un profundo amor hacia ellos. Siguen sintiendo un deseo de su compañía, un anhelo de estar junto a ellos, a pesar de todo eso. Porque eso es gracia, hermanos. Lo más sencillo para Dios, no sé si lo más sencillo para Dios, pero sí lo más sencillo para Adán y para Eva habría sido que Dios dijera: bien, no pudieron ser, tú no pudiste ser la ayuda de él y tú no pudiste cuidar de ella, pues ahora los separo y están divorciados y cada quien agarre por su lado. Pero Dios no lo hizo, sino que le dice a Adán, le dice a Eva, en el verso 16: tú vas a ser la madre de los hijos que vas a tener con Adán, vas a sufrir en el parto, pero a pesar de eso vas a seguir amando. La palabra desearás, aunque generalmente a veces la usamos con un sentido negativo, pero en uno de los temas que tuvimos sobre el libro de Cantares, vimos cómo esta palabra desear, tu deseo ardiente, se refiere generalmente en los libros donde aparece esta palabra, desear estar con una persona, ya sea en el aspecto sexual, en el matrimonio o de compañía. Así que, entendiendo esto, podemos pensar que lo que está diciendo el Señor a Eva es: a pesar de que tú y él están llenos de culpa y de vergüenza, tú seguirás deseando estar con tu marido. Y Adán, y él se enseñoreará de ti. La palabra enseñorear sí, a veces tiene aspectos negativos, pero muchas veces esta palabra enseñorear tiene aspectos positivos y solamente nos está indicando que a pesar del error que cometió Adán, del fracaso que tuvo en su matrimonio, él seguiría siendo cabeza de su hogar. Esto es gracia. Y creo que aquí está la clave o la instrucción para la restauración de un matrimonio. Como consejero, he tenido la oportunidad de hablar con matrimonios de creyentes, de no creyentes, de personas de bastantes lugares, y en algunas ocasiones les he sugerido la separación. Y cuando yo les digo, si ustedes no pueden vivir, sepárense, no lo digo pensando que sí, ya vayan y sepárense, sino que piensen en lo que implica la separación. Y generalmente he visto la respuesta emocional de la mujer decir: no. O sea, puede ser que esté muy enojada, puede ser que esté muy decepcionada, puede ser que esté muy frustrada,
Pero generalmente la respuesta va a ser, no, yo no quiero separarme. ¿Por qué? Si tú lo piensas fuera de lo que la palabra de Dios te revela o te enseña, tú puedes pensar mil cosas. Bueno, pues a usted le gusta sufrir, pero si tú lo ves desde el punto de la palabra de Dios, esto es algo que Dios ha puesto en el corazón de la mujer como una manera de luchar por el bien de su matrimonio. Es una reacción que Dios ha puesto en el corazón de la mujer. Y el hombre, y aquí también quiero, varones, que ustedes entiendan algo, no importa lo mucho que hayas lastimado a tu esposa, bueno, sí importa porque le duele. Pero lo que quiero decir es esto, no importa lo mucho que hayas lastimado su corazón, ella te sigue amando. Ella te sigue amando. Esa es una realidad que Dios ha puesto en el corazón de la mujer. Y también es cierto en el caso de los hombres, no importa cuántos fracasos has cometido como esposo, como líder de tu casa, como guía de tu casa, no importa cuántos fracasos hayas cometido, Dios te sigue dando a ti la capacidad y la responsabilidad de guiar, de dominar en tu matrimonio. Y le repito, la palabra aquí dominar no tiene una idea negativa de ser un abusador, de ser una persona grosera, déspota, sino de que todo lo que tú hagas va a tener un resultado. Mire, yo he notado esto. Hay momentos en los que mi esposa y yo podemos tener alguna diferencia y generalmente el matrimonio no se trata de que pensemos lo mismo. Las diferencias de opinión van a ser muy comunes y muy constantes en todas las relaciones y particularmente en el matrimonio. Yo puedo estar pensando de una manera sobre un asunto y mi esposa puede estar pensando sobre ese asunto de una manera completamente distinta, diferente a cómo yo la percibo, cómo yo la entiendo, cómo pienso en esa situación. Y cuando la diferencia de opinión es tensa nuestra relación, yo recuerdo lo que dice la Escritura, que yo sigo siendo cabeza de la casa. Ahora usted probablemente esté pensando, ya sé lo que usted hace. Le dice a su esposa, pues yo soy la cabeza y se va a hacer lo que yo digo. No, eso no tiene nada que ver con liderazgo. Cuando yo veo una situación tensa, sé que al tener yo la capacidad de guiar a mi hogar, yo voy a determinar en un sentido voy a influir en el estado de ánimo de mi esposa. Por ejemplo, si veo que la situación está tensa y yo no intento entender los sentimientos de mi esposa y soy duro, soy indiferente y no trato de entender no solamente los aspectos intelectuales de la situación, sino los aspectos emocionales. Y yo quiero también que ustedes entiendan algo. Cuando tú como varón entiendes las emociones de tu esposa, no significa que estás de acuerdo con lo que ella piensa. Simplemente estás validando o estás reconociendo su vulnerabilidad. Así como nosotros los hombres somos vulnerables o tenemos nuestros propios aspectos de vulnerabilidad. Cuando yo entiendo la vulnerabilidad de mi esposa y soy capaz de acercarme a ella, de abrazarla, estoy guiando hacia dónde vamos a vivir ese problema. ¿De qué manera? Pues estoy haciendo que ella sienta confianza en mí, que se dé cuenta que me importa, que la amo, que me interesa lo que siente, no solamente me interesa lo que vamos a hacer. ¿Sí me está entendiendo? Yo sigo guiando. Por ejemplo, si yo le digo, cada que hablamos de este problema te enojas y nunca podemos hablar de esta situación porque siempre te enojas, la estoy guiando ¿hacia dónde? Hacia el resentimiento, hacia la separación, hacia el aislamiento. Yo le estoy guiando, no sé si me están entendiendo. Y yo puedo ir con el consejero y quejarme, es que cada vez que hablamos de este problema mi esposa se enoja y no podemos hablar con tranquilidad, ella se enoja, ya no me escucha y no me doy cuenta que yo estoy guiando hacia ese punto. Me estoy victimizando. Si tuviera una esposa diferente, si la esposa que tuviera fuera más comprensiva, estoy idealizando, estoy fantaseando, sin darme cuenta que yo soy el que está guiando hacia esa situación, la
relación. Ahora, con esto no estoy diciendo que ustedes, mujeres, son víctimas o ustedes son la responsabilidad de lo que ustedes sienten o viven es de sus esposos. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en la manera práctica de aplicar el ser líderes o guías de casa, implica mucho cuánta disposición tú, varón, tengas de escuchar no solamente las palabras de tu esposa, sino de ver las emociones, los sentimientos de tu esposa. Eso es importante en una relación, en un matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios creó a la mujer con la capacidad emocional más despierta que a los hombres. ¿Por qué? Porque ellas fueron creadas como una ayuda idónea. Una mujer que no se siente entendida en el nivel emocional es una mujer que se va a alejar. Es una mujer que se va a alejar. Yo creo que no sucede esto. Aquí no estoy hablando de quién tiene la razón o quién está equivocado, sino de si tenemos la disposición de escuchar las emociones, los sentimientos, en el caso de los hombres, de la esposa. Si tenemos esa disposición de aceptar su vulnerabilidad, de aceptar que son vulnerables, de aceptar su debilidad en ese aspecto. Si tienes la disposición, vas a guiar por un camino que finalmente a ti como varón te va a beneficiar. Si no tienes esa disposición, tú vas a decir, es que mi esposa siempre está enojada, es que mi esposa siempre está quejándose de esto, es que mi esposa siempre está criticando sobre aquello. Pero en un sentido tú has conducido el matrimonio a ese punto, porque no has tenido la capacidad de escuchar las emociones, los sentimientos de la mujer que es tu esposa. Así que, hermanos, regresamos o para concluir, quiero que usted note, cada vez que usted note que el matrimonio está perdiendo esa gracia, esa armonía, usted se va a sentir tentado a poner la responsabilidad en la otra persona. ¿Es por culpa de ella o es por culpa de él? Pero si usted quiere que la relación se sane, si usted quiere que la situación cambie, usted tiene que aprender a dar esa gracia que Dios le ha dado a usted. Y esa gracia se ve desde el punto en que Dios le dice a Adán y Eva, no importa el fracaso de tu matrimonio va a cumplir los propósitos para los cuales yo lo he creado. No importa que te hayas equivocado, tu matrimonio va a cumplir. Y la fe implica en que tú aceptas esa gracia que estás recibiendo de parte de Dios. Lo más fácil es la separación. Es abandonar el matrimonio. Es dejar el matrimonio y pensar, no sé por qué me casé con ella, no sé dónde estaba mi cabeza, y alejarte de esa persona. Pero ese no es el propósito de Dios. Y aunque ambos son responsables, tanto tu mujer como tu varón son responsables de lo que está sucediendo en el matrimonio. También es cierto que tu varón, al ser a quien Dios le dio la responsabilidad de dominar o de ejercer dominio, liderazgo en tu casa, vas a ser tú quien dirija, quien guíe. ¿Quieres una mujer feliz en el hogar? Dirige a tu mujer hacia ese punto. ¿Quieres una mujer hermosa, satisfecha, tranquila? Desde luego, la plenitud emocional no solamente depende de ti, depende de ella. Pero puedes dirigir a tu familia hacia ese punto, porque Dios te ha dado la capacidad de ejercer ese dominio. Y finalmente, les recuerdo, ningún problema se va a solucionar si no se habla. Es muy incómodo hablar de problemas, porque como Adán y Eva solemos escondernos. Yo no tengo nada contigo. Yo no te hice nada. Y puede ser en el matrimonio, en el trabajo, con los hijos, con el vecino, con los hermanos en Cristo. Yo no tengo nada contigo. Allá tú sientes algo en contra de mí, porque yo no tengo nada contigo. Es incómodo hablar, pero si no se habla, los problemas no se solucionan.
Es muy incómodo hablar. Es muy doloroso hablar. Pero cuando no se habla, los problemas no se solucionan. Tal vez tú seas de las personas que cuando hay algún problema tratas de olvidarlo haciendo otras cosas. No se va a solucionar el problema. Y ahí se requiere gracia. Cuando dos personas se sientan y están en la mejor disposición de hablar del asunto, ahí se requiere gracia. Y ahí requieres gracia para ver a esa persona. Puede ser tu cónyuge, o un hermano en Cristo, o tu hijo, o alguna otra persona. Tú la ves como semejante. Es decir, eres tan vulnerable como yo lo soy. Te puedes equivocar como yo me puedo equivocar. Pero si tú elevas tus expectativas, yo nunca me equivoco, o yo sí tengo la razón en este asunto, o yo no he hecho nada, estás cerrando la puerta que puede mejorar tu relación. La estás bloqueando. Porque tú estás diciendo, tú eres el equivocado, tú eres la equivocada, tú eres el que se equivoca, tú eres el que no me entiende, tú eres el que, o tú eres la que no entiende, tú eres la que hace esto, hace aquello. Yo no hago nada. Y estás bloqueando el camino para la solución de cualquier problema. Así que a veces tenemos que... estaba escuchando a un predicador que hablaba acerca de la redención y me citó un texto del profeta Isaías, si no me equivoco, donde el profeta, hablando acerca del sacrificio de Cristo, dice algo así: puse mi rostro como el pedernal, mi rostro como el pedernal y enfrenté a mis adversarios. Algo así dice el texto. Y cuando el pastor estaba aplicando ese texto, hablaba acerca de los sufrimientos de Cristo y decía, cuando Jesús enfrentó la cruz, y él decía, para que usted entienda lo que el profeta quería decir, poner el rostro como el pedernal significa prepararte para enfrentar una situación. Es como cuando tú vas a enfrentar algún problema, sientes como los músculos se te tensan. Y él decía, cuando Jesús iba a enfrentar la muerte, él puso su rostro como el pedernal. Él dijo, yo sé, Señor, que tú me vas a levantar de la muerte y voy a enfrentar estos sufrimientos para beneficio de tus escogidos. Voy a morir en favor de ellos. Y luego lo aplicaba. Y decía, así nosotros. A veces somos muy miedosos. Vamos a enfrentar un problema y nos da miedo. Debes poner tu rostro como el pedernal. Porque Dios diseñó la vida para que fuera dura. Así la diseñó. Así que pon tu rostro como el pedernal y confiado en que Dios está contigo, enfrenta los problemas que tienes que enfrentar. Y es cierto. Es cierto. Cuando enfrentamos problemas, usted lo sabe, es más fácil escondernos o, le repito, poner el rostro como el pedernal. No significa que te vas a ir a pelear con tu esposo, con tu esposa, con el hermano, sino decir, hay un problema y tenemos que hablar. Hay un problema y tenemos que solucionarlo. La otra solución es escóndete. Escóndete detrás de un árbol, escóndete detrás de un trabajo, escóndete detrás de un pretexto. Escóndete. Di no pasa nada, estoy ocupado, no tengo tiempo. Escóndete. Pero las cosas nunca van a cambiar. Nunca. Así que, mis amados hermanos, la gracia implica ver que este Dios de toda gracia nos ama en nuestra debilidad, pero también nos enseña cómo podemos crecer en esas debilidades. No se vaya a pelear con su esposo, con su esposa, pero hay cosas que a veces tenemos que hablar en un orden. Dígale, vamos a platicar las cosas de los dos. No tiene caso ya callar nuestra vida. Si habremos de seguir, será sin condición.
si tienes que partir. Vamos a platicar. Mire, hasta ellos lo saben. Hasta ellos lo saben. Creo que está en, no sé en qué libro de la ley. Bien. Mis amados hermanos, la vida ha sido diseñada así, pero ha sido diseñada así para que usted encuentre fuerza en el Señor. El matrimonio es hermoso, incluidas las luchas que hay dentro del matrimonio. Ahí usted puede ver tanta gracia que Dios nos da para salir adelante.